con tanto detalle. Entonces, bien, este es el primer producto de la tesis. Los mapas interpretativos de esas políticas. Empiezo con las batallas de Frondizi, porque él lo llamó así, la batalla del petróleo, del acero, del transporte. Él tenía dos metas a conseguir: el desarrollo y la integración. El desarrollo equitativo del territorio en función de los términos de industria y la integración en términos físicos, superando ese esquema centralista del puerto de Buenos Aires, atado a la red de ferrocarriles. Él miraba mucho hacia la Patagonia, la consideraba la tierra del porvenir, porque allí estaban los pilares de la industria autoabastecida, el hierro, los recursos naturales, el petróleo. Y uno de sus gestiones del Tratado Antártico, que se firma con otras naciones, en el que acuerdan explotar pacíficamente el territorio y bueno, ponen en agenda una parte del territorio argentino que es la Antártida. El Plan Nacional de Desarrollo del 65-69 es muy valorado en su diagnóstico, tuvo mucho asesoramiento externo con profesionales de Estados Unidos que vinieron a asesorar a los técnicos de acá, muy valorado en su diagnóstico preciso. Se plantea la participación equilibrada de las regiones con infraestructura económica, aprovechando los recursos naturales y la inversión privada, sin embargo, bastante abstracto en sus propuestas. El resultado de lo que propone en este mapa no es muy específico. Sin embargo, se puede destacar la ampliación de Somisa, la explotación de Sierra Grande, algunas madereras ubicadas en algunos puntos del país y el desarrollo del transporte, sobre todo en la Patagonia. El plan de desarrollo del 70-74, al contrario del anterior, se propone liberar los sectores sociales y económicos. Los sociales que habían quedado desatendidos, en este momento, educación, vivienda, se propone nivelar. Sin embargo, se apoya en grandes proyectos dinamizadores que están localizados en Buenos Aires, en el Comahue y en la Patagonia, muy vinculados a la energía y al transporte. La regionalización del plan, o sea, pensar el territorio argentino en sus regiones, estaba planificado para la primera etapa de la población. El plan de desarrollo y seguridad del 71 y del 75 es mucho más complejo, tiene mucha información. Y lo que yo rescato de este plan es la posibilidad de mapear los polos de desarrollo. Eso no es un concepto de este plan específicamente, ya existía, lo mencionó Frondizi, se me había mencionado desde antes. Sin embargo, con este plan se pueden mapear, se pueden ver claramente dónde eran las áreas que querían desarrollar, cuáles eran las de promoción prioritaria, cuáles eran las áreas de frontera o las economías retrasadas, como así lo llama el plan. Propone muchas obras con diferentes niveles de financiamiento y presenta algunas contradicciones al final, porque si bien se apoyan esos dinamizadores dentro del territorio, hacia el final los plantea como estudio de factibilidad, entonces queda desdibujado si realmente estaba apoyado en esos proyectos o no. Finalmente, el plan de 74-77 es el que más cantidad de propuestas hace, bastante equitativo a todas las provincias en términos de energía, industria y transporte, salvo Córdoba y Santa Fe. No puedo arriesgar por qué, puede ser por las diferencias políticas de ese momento, gobiernos provinciales y gobierno nacional, o porque esas provincias estaban abastecidas. Sin embargo, bueno, no hay propuestas para esas provincias en este caso. La estrategia de disparar las regiones sigue vigente y es coherente con la cantidad de propuestas que hace para las obras de industria, energía y transporte, y también se apoya en grandes obras de infraestructura eléctrica como base de posibilidades de desarrollo del mundo. Hasta acá, las voluntades del Estado, lo que el Estado quiso hacer en este momento. ¿Qué se hizo efectivamente? Es lo que está registrado en este corpus de obras, las planillas que presenta la tesis de final. Todas estas obras, este cuerpo de 62 obras, fueron mapeadas. En principio como obra por provincia, ¿sí? Localizadas en el territorio argentino. Si pasamos un mapa a la escala de color, se puede ver un poco más claramente como resalta Buenos Aires, como el sector de mayor cantidad de obras, y la región centro, Córdoba, Santa Fe, como Entre Ríos y también Neuquén. Hay bastante equidad en energía y transporte, industria muy escasa, en lo que se pudo registrar, estatal, y aparecen, bueno, los grandes hitos de Salto Grande, de Chocó, Cerro Colorado, de Capipé, que si bien están ubicados en una provincia, adquieren una escala que será dinamizadora de
dentro de esta lectura territorial, no solamente la cantidad de obras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de población que tenía Buenos Aires comparada con la población de Jujuy, por ejemplo, y lo que representa eso en el PBI de una provincia, o comparar una estación de ómnibus en Saladillo o en Benito Juárez con lo que significó instalar Atucha 1 o instalar Chocón Cerros Colorados en Comahue. Entonces, bien, a través de un procedimiento estadístico que me voy a tomar la libertad de ver para explicarlo mejor, se incorporaron nuevas variables. La metodología utilizada para construir los mapas se apoya en la técnica de análisis multivariado estadístico de componentes principales, que se llama CP. Realizada mediante un software, R en este caso, dicha técnica describe un conjunto de datos en términos de variables o componentes, en este caso nos llamamos como provincia, que nos llamamos otra que ya voy a mencionar, que no están correlacionados, y su utilidad radica en que reduce la dimensionalidad de la base de datos. Cuando uno tiene una gran cantidad de datos en una matriz, este software permite leerlos en conjunto de forma más simplificada. Cada componente va a adquirir un valor de representatividad de todo el conjunto, por lo que el análisis determina si hay uno o más componentes que explican el conjunto mejor que otro. Esas puntuaciones finales que el programa establece, scores en inglés, se volcaron en un mapa por provincias para determinar la incidencia sobre el territorio argentino de las obras y proyectos efectivamente realizados en el territorio. ¿Qué sucede acá? En este gráfico bidimensional hay un conjunto de provincias que se ubican con valores negativos porque o no tuvieron obras que se construyeron allí o porque la relación obra-población no es significativa. Un segundo grupo que se ubica con valores positivos en los que esa relación, cantidad de obras, provincia, resulta más relevante. Y luego tenemos a Buenos Aires, que se despega significativamente del grupo, en razón de que, explicado a través de la cantidad de población de la provincia, de la cantidad de obras que se hicieron allí y de la superficie construida que significaban estas obras. Y luego tenemos a Neuquén, que también se despega del grupo de forma significativa, tanto como Buenos Aires, explicado a través de la superficie del terreno, porque si bien no tienen muchas obras, las obras que se realizaron en esa provincia, en esa región, tienen un carácter territorial mucho más amplia y fundamental dentro del sistema académico. Pasados esos valores a un mapa, queda levemente diferente en el sentido de que se sigue destacando Buenos Aires, no lo podemos sacar de ser la provincia más abastecida, pero pierde protagonismo en la región centro, Córdoba y Santa Fe, en relación de darle mayor protagonismo a Neuquén o a Río Negro y también a las provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos y Corrientes. Que esto tiene que ver, está en concordancia bastante con el crecimiento del PBI en esos años en esas provincias, porque Neuquén y Río Negro crecieron significativamente en la segunda mitad de la década del 60. La tendencia histórica no se revierte, o sea, seguimos teniendo un territorio desequilibrado, con un centro en Buenos Aires y con una serie de provincias que siguen estando desaparecidas. Esta materialización efectiva tiene algunos componentes que es interesante destacar. De las 62 obras registradas, el 57 forman parte del transporte, siendo que tanto se promovía la energía y la industria, las que se completaron en definitiva fueron en su mayoría de transporte. Dentro de los subprogramas que se reconocen, los que más se reiteran son terminal de ómnibus, aeropuerto y pista de aterrizaje, diversos aprovechamientos hidroeléctricos y centrales térmicas. De las obras proyectadas, casi el 60% fueron proyectadas en gobiernos no constitucionales y un 40% en gobierno constitucional. A razón de obras por año no es tan diferente, 4,5 y 3,6. Sin embargo, a la hora de la inauguración, sí, más del 70% de las obras fueron inauguradas en gobierno no constitucional. Esto trae aparejado la variable tiempo en el desarrollo y en la concreción de las obras. Ejemplo de ello son, por ejemplo, la terminal de Villa Jardín o la terminal de Luján, que llevaron 11 años entre su fecha de proyectación y su fecha de inauguración, la central nuclear de Río Tercero, 13 años, y la petroquímica argentina en Bahía Blanca, 20 años, ya inaugurada por fuera del periodo.
Los actores extranjeros registrados son un 21%. Sin embargo, yo creo que ese número puede ascender si se considera sobre las obras. Estos actores extranjeros tienen que ver con empresas constructoras, materiales importados, financiamiento externo. Es variable, yo lo voy a explicar en el capítulo 4. La participación disciplinaria es más de un 50%, o sea, los arquitectos estuvieron presentes en la realización de estas obras. Y los autores, no hay estudios que se repitan demasiado, ni siquiera dentro de los ingenieros. Sin embargo, se destacan el estudio de Mario Roberto Álvarez y de Yaururque en el Moscato Lleno. Y estos dos primeros participando en los tres programas, transporte, energía y industria. Luego el Moscato Lleno más limitado al transporte de aplicaciones de obra. Finalmente, el capítulo 4, que es de la arquitectura para el desarrollo, se propone caracterizar este corpus a partir de esas variables que se plantean a partir del concepto y que la tesis intenta complementar y definir. El corpus de obra, decíamos, registró obras que por su firma de autor, su audacia técnica, su diseño singular, su relevancia para el progreso del país, estuvieron circulando en el ambiente disciplinario y en el ambiente profesional. Estaban publicadas en las revistas, fueron mencionadas en los textos convencionales de arquitectura y estaban presentes. La primera de esas categorías son los nuevos programas, que no son estrictamente nuevos, sino que son nuevos para el quehacer del arquitecto. El arquitecto participando en programas que antes se limitaban a la actuación de ingenieros y técnicos. Por ejemplo, las sedes empresariales, en el centro, lo que Guillermo plantea que esa importancia de la industria en la periferia se replica en los edificios corporativos del Estado, en el centro de las ciudades, las infraestructuras productivas con complejos industriales, cadenas de montaje, en las cuales participan activamente estudios de arquitectura. Y el caso, por ejemplo, de Atucha, de la cual yo no tengo registro que hayan participado arquitectos, porque no pude encontrar ese dato. Sin embargo, es elocuente que esta obra haya aparecido publicada en prácticamente todas las tiradas de revistas de la época, dando cuenta del impacto de su imagen para el quehacer disciplinar. El salto de escala tanto en las obras como en el territorio. Estamos hablando de un salto de escala en metros cuadrados construidos, en kilómetros desarrollados, en energía abastecida, como por ejemplo los puentes que cruzan el río Uruguay, el río Paraná, todo el sistema de los túneles en Mendoza, que supera su condición de infraestructura y hoy ya es un mercado turístico, o el proyecto más ambicioso de Tapipé, con este alcance de potencia instalada, en comparación a una de las primeras centrales, creo que una de las primeras principios del periodo. La gestión de la obra pública es como el Estado se vinculó con los estudios privados y con otras estrategias para llevar adelante las obras. En primer lugar, los concursos, un 30% de las obras registradas se hicieron por el concurso público de proyecto, de los cuales 12 asignaciones de ómnibus. Las estrategias estatales para llevar adelante, como por ejemplo en el caso del túnel subfluvial, como acordaron dos provincias por sobre la órbita nacional, llevar adelante una obra que era de interés mutuo, o en el caso de Zárate Brazo Largo, se cambiaron las condiciones de licitación para también conseguir que la obra se complete finalmente, y la creación de empresas públicas destinadas a la construcción de obras, como por ejemplo Hidronor, que se dedicó a la construcción de represas hidroeléctricas en el Comahue y en Patagonia, y PASAM, que tuvo a cargo la explotación de la mina de hierro más grande de Sudamérica en ese momento. Los actores extranjeros, como decíamos, tienen un amplio espectro desde financiamientos, créditos pedidos a organismos internacionales, empresas constructoras de otros países que vinieron a trabajar acá, empresas consultoras, ¿sí? Y luego tecnologías, técnicas que se aplicaron, por ejemplo los pilotos Franchi y belgas, que están replicados en muchas de las obras registradas, entre otras participaciones. Las implementaciones constructivas, bueno, esta gran escala, este salto de escala le demandó a la arquitectura y a la ingeniería experimentar con nuevas técnicas, nuevas tecnologías, en relación al uso de los armados, del acero, para cubrir grandes luces, en el caso de los puentes o del túnel, o también cubiertas, en el caso de las terminales de ómnibus, con una serie de funciones adentro a cubrir.
El concepto de dinamización territorial, a partir de estos hitos dinamizadores, como lo llamaban los planes de desarrollo, hay obras que impactan en ciertos sectores del territorio. La tesis reconoce tres modalidades de ese impacto. Una es a través de obras asociadas, como por ejemplo son los conjuntos de vivienda, en el caso de la Villa Tocón, o el barrio de Aluar, o la Villa Ituzaingó para el desarrollo de Caripé. La modificación de las dinámicas urbanas en torno a ellos, como en el caso de Papel Prensa, la ciudad de San Pedro, o lo que sucedió con el túnel subfluvial, el puente Belgrano, en Resistencia a Corrientes, y la creación de las áreas metropolitanas industriales en torno a ellos. Y grandes transformadores, como en el caso de la represa de Salto Grande, que para hacer la obra se vinculó la ciudad de Federación y se la trasladó a otro lugar, a la vera del lago, para que la represa se pudiera construir. Finalmente, las teorías y formas de proyectos y tendencias que estaban dando vuelta en la arquitectura en ese momento, que impactaron en estas obras, tienen que ver entre algunos conceptos con el edificio máquina o cómo los elementos de uso, como escaleras y chimeneas, fueron incorporados al diseño de las obras. El edificio imagen, en el caso de Somice, como el elemento de acero, que era el de la industria misma, se utilizó para configurar la imagen de este edificio sede, o para resolver programas complejos desde lo funcional, en el caso de la arquitectura del sistema, o desde la forma, en el caso de la arquitectura, sobre todo en los ejemplos de terminales de la línea. Esto es un collage de algunas de las obras registradas, pues lo podemos ver más en detalle. Esas obras fueron también ubicadas en un ranking en función de estas variables. ¿A cuántas variables respondía cada obra? Y la obra que respondiera a las variables ubicada en primer lugar. En este caso se destacan justamente el túnel subfluvial y la fábrica de papel prensa por responder al 7 en su totalidad, porque son de estudios reconocidos, fueron de actuación estatal, están activas hasta el día de hoy y el Estado está presente hasta el día de hoy en su gestión. Fueron influyentes en lo que es el ámbito profesional de la arquitectura. Participaron empresas extranjeras, hay componentes foráneos en su organización y por ello se destacan del resto. Ese ranking, esa escala, fue también mapeada. En este caso aparecen los puntos negros, son las obras en el territorio, y la gradación del color es un promedio entre la cantidad de obras que recibió esa provincia y la cantidad de categorías a las que respondieron. Sigue destacándose Buenos Aires y vuelve a resaltar la región centro, que si bien tal vez no tuvo muchas obras, sí fueron representativas de la arquitectura para el desarrollo en términos de estas categorías. Hasta acá la tesis, plantea comprobar estas tres dimensiones del proceso de industrialización que resultan de interés, que son cuáles fueron los sectores económicos que se incentivaron a partir de las políticas públicas, cómo se manifestaron en obras, qué regiones argentinas resultaron impactadas por todo este proceso y cómo se caracterizaron las obras que efectivamente se hicieron, sumando una lectura territorial ahora enriquecida con respecto del contexto de producción de la época que se le confirió esta intervención. Quiero hacer una reflexión final sobre puntos específicos de las conclusiones a las que llega la tesis para sintetizarla de alguna manera. En lo que respecta al contexto de producción, es interesante la paradoja que se genera en los intereses coincidentes de todos los gobiernos, a pesar de la intermitencia del gobierno constitucional y de facto. Hubo obras como la creación de Somisa o la creación de Chocó Cerro Colorado que están desde el inicio, desde el discurso de Felice, que se conservan hasta el final, se mantienen como faros de desarrollo, le llamo yo. Y sin embargo los resultados fueron inacabados. Como el debate económico que se plantea entre el crecimiento industrial que efectivamente se dio, pero que resultó siendo dependiente, también se replica en el debate disciplinar, como la arquitectura responde a características propias del insumo, a los recursos con los que se contaba, en contraposición a querer proyectarse internacionalmente. Como los planes tuvieron objetivos compartidos, o sea, hubo objetivos comunes que trascendieron a las gestiones de gobierno,
cómo mirar siempre hacia la Patagonia o hacia el Comahue, ampliar la red de transporte, lograr el autoabastecimiento energético, utilizar la formación de recursos técnicos científicos, con todo el asesoramiento que se consiguió. ¿Cómo es el modelo territorial logrado? Plantea algunas áreas de desarrollo que están efectivamente esos proyectos dinamizadores que se habían propuesto. ¿Cómo se desarrolla el litoral y el Comahue, la Mesopotamia y el Comahue, pero siempre vinculados a Buenos Aires? Y cómo la región centro pierde el protagonismo y el desequilibrio que se mantiene. Finalmente, la provincia, que resultaron receptoras de las obras para el desarrollo en términos de debate disciplinar, fueron Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. Lo último que quisiera dejar explicado es, en función de algunos comentarios que recibí del jurado, algunos interrogantes que me parece que pueden quedar abiertos, no para líneas de investigación paralelas a la tesis, sino a partir del producto que elaboró esta tesis, y que tienen que ver con qué repercusiones tuvieron estas obras más representativas del desarrollo. Repercusiones urbanísticas, o sea, en entornos urbanos cercanos, repercusiones económicas o la dinámica de las actividades económicas en las cuales impactaron, y repercusiones territoriales ya a más nivel de escala nacional. Cómo esas obras también impactaron disciplinarmente, si circularon en las aulas, si circularon en el debate profesional, en el campo profesional, si suscitaron debates en torno a ellas. Hablamos de papel prensa, de Chocoso Colorado, del túnel. Y cómo fue la trayectoria también de los estudios más activos que participaron en estos programas. De esos casos excepcionales, además, ¿lograron alguna repercusión a nivel internacional? Tuvieron impacto de tendencias foráneas, pero tuvieron repercusión por fuera de la Argentina, en el debate, más allá del debate nacional. Eso sería interesante investigarlo o conocerlo. Finalmente, el estudio aborda una escala territorial. Y esta es una pregunta que se me mencionó de parte del jurado y que a mí me acompañó bastante durante todo el desarrollo de la tesis, y era cómo complementar esta escala nacional con las planificaciones provinciales y municipales. ¿Sí? La tesis se recortó a este panorama amplio, pero no deja de ser interesante pensar cómo tanto las provincias como los municipios también tuvieron actuación. Tal vez no en todas las provincias, no pensarlo para todas las provincias, pero sobre todo para las provincias que fueron receptivas de la obra para el desarrollo, pensando en Neuquén, en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe o en Córdoba, ampliar un poco la investigación.